Bueno, la guerra de Europa, la que desde el año 2014 enfrenta al ejército ucranio y a los separatistas prorrusos en la región del Donbass, amenaza ahora con extenderse al resto de Ucrania y arrastrar a gran parte de Europa y Occidente al abismo de una nueva guerra fría con Rusia. El reconocimiento que consumó ayer Putin de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el envío de tropas del Kremlin este lunes a la zona bajo control separatista de la región ucrania de Donbass, situada en el sureste de Ucrania, junto a la frontera con Rusia, hacen temer a la comunidad internacional que este movimiento sea el preludio de una escalada bélica en la lucha entre los separatistas prorrusos y Ucrania, e incluso una invasión a gran escala de la ex República Soviética por parte de las tropas rusas que ya han comenzado a desplegarse en estos territorios. Vamos a platicar con el doctor Reinaldo Ortega Ortiz. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México del Colmex. Doctor Ortega Ortiz, muchas gracias por recibir esta llamada. Lo veo y lo saludo con gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Oiga, pues hemos hecho una pregunta en este espacio desde que se incrementa la amenaza de Rusia a través de sus tropas y este despliegue militar a lo largo de gran parte de su frontera con Rusia y Bielorrusia, aliado incondicional del señor Vladimir Putin. Pero bueno, ¿cómo, con base en su experiencia, cómo imagina usted si sigue escalando en el ámbito militar que podría librarse esta guerra? Hemos preguntado muchas veces a expertos como usted, ¿sería a través de las armas convencionales, entre comillas, mucha sangre, muchas muertes, o simplemente seguirá la amenaza de este poder del señor Vladimir Putin, que quiere mostrar al mundo para seguir anexándose territorios que según él le corresponden a Rusia y que pues busca reconstituir, entre comillas también, el mapa como lo establecía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Adelante, doctor. Sí, bueno, en realidad en este momento, como sabemos, hay una movilización de 190,000 tropas aproximadamente en la frontera con Bielorrusia y el caso de Ucrania y Rusia. Y lo que ha pasado es que una vez que se han reconocido estas repúblicas autónomas por parte del gobierno de Putin, él ha enviado tropas a esta zona, que es una zona que controlaban los separatistas rusos. Inmediatamente el presidente Biden ha anunciado una serie de sanciones económicas, como ya se había previsto, en términos de la deuda externa rusa, en términos de la confiscación de bienes y cuentas de familias de oligarcas rusos. También estas sanciones han incluido un movimiento que no se esperaba de manera tan rápida, que es la suspensión del gasoducto hacia Alemania. El canciller Olaf ha decidido que se pone eso se suspende. Entonces, Occidente está reaccionando como ya se había previsto, con sanciones económicas, pues que en este momento tienen que ver sobre todo con la deuda externa rusa y con la congelación de los fondos, pero también se ha anunciado que las tropas en las repúblicas del Báltico y en Polonia, las tropas de la OTAN, estos sí son miembros de la OTAN, pues también están puestas en alerta. Además, Estados Unidos ha dicho que también está enviando apoyo militar a Ucrania y que pues se condena obviamente Occidente lo ve como una anexión de territorio ucraniano. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha habido ya
una declaración en donde pues incluso México pues insiste en la importancia de la integridad del territorio ucraniano, de que no se pueden hacer este tipo de acciones violando el derecho internacional, y hay por parte de Rusia la insistencia en que ellos tienen el derecho a defender a la población mayoritaria rusa en estas regiones, y que insiste Putin en su reconstrucción, en su narrativa de que, pues, que en realidad Ucrania históricamente está vinculada a Rusia de manera muy clara, y que por lo tanto, pues, que es un perímetro de su seguridad, y que ellos quieren que se garantice que Ucrania jamás va a pertenecer a la OTAN. Sin duda es una situación muy compleja. Por el momento, pues sí hay esta movilización militar convencional en estos territorios, pero ha habido como, es un poco ya también lo que pasó en 2014 en estas zonas, y en Crimea, en donde pues hay esta ocupación de facto de tropas rusas en territorio ucraniano. La situación pues es muy compleja, porque si bien todos los actores hablan de la necesidad de utilizar la vía diplomática, en realidad lo que está ocurriendo es esta movilización de tropas tanques que están ocupando el territorio, y que están apoyando en este caso a los separatistas rusos. Esa es, digamos, la situación en este momento. También Japón también ha declarado que va a iniciar sanciones. Las sanciones económicas, pues la cuestión es que tienen un tiempo, son costosas, y la pregunta es en qué medida eso es suficiente para detener la expansión de Putin y del ejército ruso hacia Ucrania. Todo el mundo está expectante porque, bueno, este territorio ya lo controlaban fuerzas prorrusas, lo que no ocupaban todo el territorio de Donbass y Lugansk, que es lo que se teme, ¿no? Que podría continuar una expansión militar, y entonces, ¿qué tipo? Sin duda, pues habría más sanciones económicas por parte de los países occidentales, y lo que se ve más lejano es una solución diplomática que en principio pues Macron y el mismo canciller alemán habían intentado que se llegara a una cumbre entre Biden y Putin, pero esto por el momento ya se ha cancelado para esta semana, que no va a haber reuniones, tampoco del secretario de Estado Blinken con el canciller ruso. No se va a hacer ese tipo de reuniones. Y lo que estamos viendo, bueno, es los ucranianos también están insistiendo en que su población salga los ucranianos que estén en Rusia, que salgan del territorio ruso. Hay una situación pues también muy complicada en términos de pues las poblaciones que son los que están sufriendo esta situación de manera más severa, ¿no? Hay imágenes ya con una situación económica que ya lleva varios años, por lo menos desde 2014, en estas zonas de Donbass y Lugansk, que han tenido pues un impacto económico tremendo para la población. Mucha gente que está saliendo de estas regiones, y pues se teme que el conflicto siga escalando. En este momento, pues más de 190,000 tropas. Lo más dramático pues sería la continuación de una invasión. Bueno, y es que los expertos dicen, y la inteligencia norteamericana y europea, que las tropas rusas instaladas junto a la frontera Ucrania, las que Moscú mantiene en Crimea y las desplegadas en Bielorrusia, pueden llegar a esta cantidad que usted señala, 190,000 militares en Ucrania y sus cercanías, y quizá habría que agregar alrededor de 2,000 militares que estarían en Transnistria, una región cuya población de lengua y cultura rusa
también declaró su independencia de Moldavia en 1990. Deme, por favor, doctor Ortega Ortiz del Colmex, 3 minutos y regreso con usted. Regresamos a platicar con el doctor Reinaldo Ortega Ortiz, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, del Colegio de México. Gracias, doctor. La pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo se va a librar esta guerra? ¿Qué armas se van a utilizar? ¿Cuántas muertes podrá transitar de un conflicto regional a uno mundial? ¿Alguien se atreverá a activar el botón nuclear? ¿Hasta dónde, doctor? ¿Hasta cuándo? Porque los analistas piensan que hay tres escenarios de esta invasión rusa a Ucrania. Dicen, hay una opción que es la del sur, donde las tropas rusas tratarían de conquistar la franja de territorio ucranio ribereño del Mar Negro. Esa franja iría desde la región de Donbass hasta llegar a Transnistria en Moldavia, pasando por la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en el 2014. Esta posibilidad aseguraría el suministro de agua a Crimea, que Kiev cortó hace 8 años, y dejaría a Ucrania sin salida al mar. Esa es la primera opción. La segunda opción, que los expertos dicen, la intitulan opción este. Los soldados rusos podrían penetrar en las zonas separatistas del Donbass sin avanzar más en Ucrania, o bien intentar conquistar todo el territorio ucranio al este del río Dnieper, que divide el país en 2 mitades. Este avance militar incluiría la toma de Kiev con la posible colaboración de las tropas rusas estacionadas en su aliado incondicional país vecino Bielorrusia, cuya frontera se encuentra a 80 kilómetros de la capital. Y la tercera opción, que llaman total, una invasión de toda Ucrania, que es el escenario que los expertos consideran más improbable por la dificultad de controlar un territorio de más de 600,000 kilómetros cuadrados y a una población de 44 millones de personas. La oposición de la ciudadanía también es un factor que puede ser más determinante, incluso que la resistencia puramente militar de las Fuerzas Armadas ucranianas en manifiesta inferioridad frente al ejército ruso. Además de la diferencia abismal en términos de armamento, Ucrania cuenta solo con 200,000 militares en activo frente a 900,000 o casi 1,000,000, pasados los 900,000 del ejército ruso, de acuerdo con datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. 3 escenarios, doctor, su análisis, su reflexión. Bueno, sí, esos son los escenarios militares que se han planteado. Sin embargo, en este momento lo que parece que Putin busca es tratar de consolidar una posición en estas repúblicas, autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas, que es donde hay un apoyo de la población local al gobierno de Putin. Ir más allá implicaría muchos costos, que ya es de por sí, eso ya es un rompimiento obviamente del orden internacional, en términos de que vía la fuerza pues se están modificando estas fronteras, y las sanciones pues se incrementarán si eso llega a ocurrir. Y realmente militarmente no necesitaría, dada la asimetría de la que ya ha hablado usted, entre Rusia y Ucrania, no es necesario para los estrategas rusos realmente esa expansión, y sería muy costoso, sobre todo, bueno, porque hay una resistencia de la misma población local a ese tipo de ocupaciones, porque las sanciones pues se acrecentarían, toda la comunidad internacional pues ya está
muy en alerta y iría en contra de la narrativa que ha tenido Putin de que lo único que quiere es garantía sobre su seguridad, la seguridad de Rusia y de la población prorrusa en Ucrania. Un avance militar mayor, pues no iría totalmente en contra de este discurso que ha tenido. Claro, una vez que estas repúblicas se han autoproclamado como independientes, esta cuestión de continuar la movilización hasta las fronteras actuales de Donbass y Lugansk puede ser una opción. El problema es que hay población en esas dos regiones que no están a favor de los rusos. Y entonces, obviamente que tendríamos un problema muy, muy severo porque sería una ocupación sobre un territorio en el que no se encuentra el apoyo de la población. Y eso pues dificultaría mucho toda la situación y la operación misma de Rusia y de Putin. En este momento, bueno, las sanciones ya se han impuesto y es probable que vayan aumentando si la movilización de tropas por parte de Rusia continúa incrementándose. De hecho, como ya mencioné, la movilización, también ha habido una movilización que se ha anunciado por parte de la OTAN en el sentido de que los rusos tengan muy claro que Occidente no permitirá una expansión mayor. Es una situación realmente muy, muy complicada porque, por una parte, pues en términos de situación geoestratégica, pues Putin tiene la ventaja, por así decirlo. Pero en términos económicos, esto puede ser muy costoso para Rusia, para la población, y conforme se vayan viendo los costos de esto para la popularidad de Putin, también en Rusia puede verse mermada. Obviamente Bien. Que hay, en una primera instancia, todas las poblaciones en una situación de conflicto son muy nacionalistas y se justifican las medidas en aras del interés nacional, la defensa de los rusos, etcétera. Pero los costos que serán crecientes conforme pase el tiempo, los costos económicos, también tienen costos políticos y en términos de la legitimidad del mismo gobierno de Putin. Y en términos de la comunidad internacional. Hay, como le digo, ya hay declaraciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, diversos países pues han planteado este rompimiento del orden legal, y se espera que se insiste en la necesidad de negociar algún tipo de nuevo acuerdo en donde, pues como pasó en el 2014, finalmente se sentaron a la mesa de negociaciones y hubo un acuerdo sobre los acuerdos de Minsk, que ahora pues Putin dice que eso ya está más que letra muerta, que se han violado y que ellos no van a permitir que esto continúe y que tienen las fuerzas militares necesarias para defender su posición. Doctor, como experto, entonces, más que una acción militar de grandes magnitudes e imprevisibles consecuencias, estaríamos viviendo el preludio de una nueva guerra fría, este enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar, ahora quizás cibernético. Bueno, la Guerra Fría de entonces, que inicia tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, pero fue entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque del este oriental comunista liderado por la ex Unión Soviética. Estados Unidos, recordemos que fue en 1945-46, no recuerdo exactamente, cuando crea la alianza militar de la OTAN con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. No me están diciendo que fue en 1949, pero bueno, sí. Creo que estemos actualizando o adaptando a la geopolítica del siglo XXI el reinicio de una guerra fría con
pues no la Unión Soviética, sino lo que quedó de la Unión Soviética ahora con Rusia? No, el problema es que ya no es, la cuestión de la Guerra Fría es que no había un conflicto militar y en este momento pues ya hay una ocupación militar de una parte de Ucrania. Bien. Entonces, ese es otro elemento muy importante. En ese momento pues la Unión Soviética tenía todo un bloque de países. Lo que está pasando es que en realidad pues la mayor parte de esos países ahora ya forman parte de la OTAN. Entonces hubo un nuevo orden internacional en donde Rusia quedó, pues digamos, limitada justamente por la situación interna de la forma en cómo se desintegró la Unión Soviética. Y en este momento lo que está ocurriendo desde el punto de vista de Putin y los rusos es que ellos sienten que su espacio de seguridad está siendo amenazado. Y dado que el gobierno ucraniano es un gobierno prooccidental, ellos consideran que eso no se puede permitir, que Ucrania no puede pertenecer a la OTAN. Ellos están utilizando la fuerza que tienen, que es la fuerza militar, para evitar ese tipo de, ese posible escenario. Y a pesar de que los occidentales, el mismo canciller alemán insistió ahora que estuvo con el presidente ucraniano, de que ese futuro... Deme 3 minutos, perdón, deme 3 minutos y le voy a preguntar, muy atentos también al papel que debe jugar China en este conflicto. Estamos platicando con el doctor Reinaldo Ortega del Colmex. Regresamos a la parte final de esta charla con el doctor Reinaldo Ortega Ortiz, profesor investigador del Colegio de México, pues en relación a esta incógnita, esta pregunta que todavía nadie puede contestar, ¿hasta dónde y hasta cuándo va a llegar este conflicto entre Rusia y Ucrania? Le preguntaba, doctor, durante la pausa, si lo que busca el señor Putin finalmente es seguir amenazando a Ucrania para anexarse principalmente todo el territorio del Donbass, en donde están estas dos provincias que él ha declarado como independientes. Y finalmente decir, bueno, mira, en el 2014 ya nos hicimos de Crimea, ¿no? A través de esta invasión referéndum o este ejercicio disfrazado de democracia. Pero bueno, ya nos hicimos de Crimea, vamos a quedarnos con Donbass y por lo pronto ahí me quedo quieto un ratito. Bueno, ese es uno de los escenarios probables, en el sentido de que Putin tiene las armas y Rusia tiene las armas para ocupar este territorio. Tiene el apoyo de una parte de la población de estas regiones, y en ese momento, digamos que es lo que se avisora como lo más probable. Obviamente que haya una oposición muy férrea por parte de las potencias occidentales, que están estas sanciones económicas que tienen sus efectos, que tienen costos muy altos para la economía rusa, pero Putin insiste en que mientras que para Occidente es una cuestión secundaria, para ellos es una cuestión vital y que no pueden permitir que se siga expandiendo como se ha expandido hasta ahora la OTAN, ocupando, bueno, pues las repúblicas bálticas, Polonia, y que ellos consideran que Ucrania no puede tener esa misma historia. Por eso la movilización tan intensa de tropas desde Checoslovaquia no se había visto una movilización de esa magnitud. Obviamente que no es lo mismo ocupar un territorio en donde parte de la población te apoya, que es lo que está ocurriendo en este momento en Donbass, que tratar de lanzar una ofensiva militar contra una población que está totalmente en contra de la misma. Entonces, eso hace pensar que Putin no intentará ir más allá. Ahora, esto obviamente, como mencionábamos, pues también está siendo utilizado políticamente en contra del presidente Biden por parte de Trump y los republicanos. Están en un momento
en las democracias, en los momentos preelectorales, pues siempre hay una situación de cierta debilidad porque va a haber el cambio en el Congreso de Estados Unidos. Estas elecciones, pues los republicanos, en particular Trump, insisten en la debilidad de Biden, que eso no hubiera pasado si él hubiera estado ahí. En fin, hay todo un uso político de la situación. Biden yo creo que está actuando de manera razonable y firme en el término de las sanciones, y además está logrando este apoyo internacional de los alemanes, de los franceses. Mencionábamos el caso de China, que China lo que dijo, bueno, traten de buscar una solución negociada, pero hay hasta cierto punto un reconocimiento de que los intereses de seguridad ruso deben ser mantenidos, y ellos se van a mantener al margen de esta situación. De hecho, hubo conversaciones y negociaciones previas entre Putin y China para evitar que tuviera dos frentes, por ponerlo de alguna forma, dos frentes abiertos. De todos modos, las sanciones económicas sí son bastante fuertes, y si esto continúa, si por ejemplo Putin insiste en avanzar dentro de las regiones de Donbass y Luhansk, más allá de las partes que son prorrusas, es probable que las sanciones se escalen y también que el apoyo militar a Ucrania siga incrementándose. ¿Qué es lo que, bueno, en términos ya de armamento, se habla del tipo de armas que se están dando a los ucranianos? Entonces, doctor, para ir concluyendo, y gracias, más que tambores de guerra, sería por parte del zar del siglo XXI, Vladimir Putin, que lleva 25 años en el poder, haciendo la finta con su primer ministro, ¿no? Ya en 2 ocasiones, pero bueno, sería fortalecer su estrategia de intimidación para hacer crecer el temor de los ucranianos y anexarse de manera pacífica, entre comillas también hasta hoy, toda la región del Donbass, donde están estas 2 provincias que con el apoyo ya e ingreso de las fuerzas militares rusas han declarado su independencia. Bueno, todavía no está muy claro que vayan a tener la capacidad para todo el Donbass. Como digo, hay ciudades que no son prorrusas, y en ese sentido lo que distintos analistas militares esperan es que se queden en la zona que son, que los rusos se queden, digamos, en la zona que es prorrusa, y que no haya más avances militares. Pero ahora, entonces, ¿no sería su objetivo con el pretexto de declarar estas 2 provincias, pues, como independientes, tratar de anexarse el resto del territorio del Donbass? Porque ya tiene Crimea, y esto también es es territorio estratégico para los planes del señor Putin. Sí, pero no es muy claro que eso vaya en beneficio de sus intereses. O sea, puede haber todo tipo de resistencias a esa ocupación. Como dije anteriormente, no es lo mismo ocupar un territorio en donde hay un apoyo de la población local que ocupar un territorio en donde no lo hay. Y eso los rusos lo conocen bien. También han visto lo que implican esos costos. Y la comunidad internacional va a insistir en la necesidad de que se retiren las tropas rusas. Vamos a ver, en este momento es difícil prever los costos que van a empezar a pagar Rusia por estas acciones, que son altos. La economía rusa también depende de sus exportaciones de gas y petróleo hacia Europa. Entonces, este conflicto sí va a tener costos muy altos para las economías de Rusia y para la economía, obviamente, de Europa. Yo quisiera entonces pues concluir esta charla con usted, y gracias, con lo que decía ayer en este espacio Antonio Navalón,
decía, las guerras de hoy y las de mañana, las de verdad, no están protagonizadas por la presencia de tanques, soldados ni armas. Las guerras hoy son sobre todo de inteligencia, y yo agregaría, si me permite, pues debido al potencial y arsenal nuclear de estas dos potencias que se están enfrentando, básicamente Rusia y Estados Unidos. Bueno, pues más que una guerra sangrienta, sería esta guerra de inteligencia que abonaría a este espíritu expansionista del señor Vladimir Putin. Bueno, sin duda, los servicios de inteligencia han estado siempre presentes en las guerras desde la antigüedad, desde la Grecia clásica, desde la guerra. Pero ahora ya es diferente con las armas nucleares y los satélites. Hay una observación directa de la movilización de las tropas. Hay también de todos los ciberataques en los cuales Putin y tiene todo un aparato que es lo que se teme de ataques, ciberataques todo el tiempo a las instituciones ucranianas. Digamos que a eso se refieren. Oiga, rápida, perdón que lo interrumpa rápidamente porque tenemos un minuto, sobre las declaraciones de Donald Trump diciendo qué inteligente es mi amigo Vladimir Putin el día de ayer. Bueno, un minuto, tenemos un minuto, dígame, un minuto. Trump ocupa todos los elementos a su alcance para minar al gobierno de Biden, eso está muy claro, y poner agua a su molino. Si es contra México, si le favorece la situación también en Ucrania, se refirió a México. Él va a utilizar todo para su campaña y para volver al escenario político en su campaña en 2024. Bueno. Pues sí, dentro de esta mente maquiavélica sí hay muchas cosas que admirar al señor Putin. En fin, doctor Reinaldo Ortega Ortiz del Colmex, muchas gracias por su tiempo y buena disposición para con este espacio. Muy buenos días, gracias por la entrevista.